Bien, continuando con nuestro programa de histología normal, en esta oportunidad vamos a avanzar el tema de sistema tegumentario, piel, ¿no? Todo lo que es referente a la piel. Algunas consideraciones. Decimos acá que la piel conforma la capa límite exterior entre el ser humano y el medio ambiente, obviamente, ¿no es cierto? Todo ser viviente está separado del medio ambiente por una capa, ¿no? Por la piel. En los animales sería el cuero. Y en este lugar se refiere a la piel que está expuesta, ¿no es cierto? Actúa en parte como barrera, nuestra piel obviamente, y por otra como enlace entre el mundo exterior y los órganos internos. Esto es importante porque hay que tener en cuenta que la piel también tiene una serie de receptores sensoriales, ¿no es cierto? Podemos percibir frío, calor, dolor, bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Con una superficie de aproximadamente 2 metros cuadrados, es el órgano más grande del cuerpo y debe cumplir gran número de tareas de vital importancia. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son esas funciones importantes? Barrera. Es un escudo protector contra el calor. Miren, contra el calor. La radiación especialmente. Lesiones e infecciones. ¿Ya? Tienen cómo defendernos, ¿no es cierto? Hay células especializadas para cada una de estas, digamos, potenciales agresores, ¿no? Entonces, homeostasis regula la temperatura corporal, o sea, homeostasis dijimos ya en anteriores oportunidades que es un estado de bienestar, que todo funciona bien. Entonces, para esto es importante regular la temperatura corporal, ¿cierto? Cuando hace mucho calor, entonces hay una vasodilatación, nos ponemos chaposos, sudamos, etcétera, etcétera. De esa forma, entonces, se elimina calor. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de regular la temperatura corporal. Excreción, liberación o expulsión de material ya utilizado, ¿no? Entonces, esto se puede realizar a través de las glándulas anexas, como glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, ¿no? Endocrinas, secreta una serie de hormonas. Entre ellas están las citocinas, que son mediadores químicos que regulan la función de ciertas células, principalmente de las células que van a defendernos contra las agresiones, ¿no? Como ser del sistema inmunitario, ¿no? Y factores de crecimiento. Ya son productos que estimulan la replicación, la división celular. Dijimos ya, es un órgano sensorial porque percibe todo tipo de sensaciones, dolor, calor, frío, etcétera, etcétera, ¿no? Inmunológica, procesamiento de antígenos a células efectoras. O sea que, como es una estructura límite entre el medio ambiente y el medio interno, ¿no es cierto? Existen una serie de microorganismos que tratan de penetrar. Entonces, esta piel es una barrera, decía acá al principio, y hablábamos de una barrera. Entonces, si es que por alguna razón, por una herida, por ejemplo, lograra ingresar algún microorganismo potencialmente patógeno, entonces este antígeno procesan porque hay unas células efectoras dentro de la piel que se encargan de esto, ¿no? La función inmunológica. Y ya vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, esto parte de la barrera también está implícito la protección de la radiación ultravioleta, ya porque es bastante agresiva la radiación ultravioleta. Puede producir cáncer de piel y produce, ¿sí? Cuando no hay los cuidados adecuados, puede producir el cáncer de piel. Aquí vamos a ver la estructura general de la piel. Bueno, en la piel tenemos 3 capas, histológicamente hablando, ¿no es cierto? 3 capas que son básicas. La más superficial es la epidermis, que es toda esta, miren, la epidermis. Luego viene la capa intermedia, que es la dermis, toda esta es la dermis. Y luego tenemos una capa de tejido adiposo, donde hay bastante tejido adiposo, que es la hipodermis. Entonces, cuando hablamos de piel, tenemos que considerar
epidermis, dermis e hipodermis. Verán ustedes que en el seno, principalmente en la dermis, vamos a encontrar unas estructuras que son los anexos cutáneos. Anexos, vale decir, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, folículos pilosos, el pelo, el músculo erector del pelo. Bueno, aquí están las glándulas sudoríparas ya cortadas, ¿no? Y también podemos encontrar estructuras que van a participar en la función sensorial, de la piel. Vamos a ver más adelante. Continuamos. Ahí tenemos un corte histológico panorámico. Aquí vemos la epidermis, miren ustedes, toda esta es la epidermis. Estos son folículos pilosos, los infundíbulos, ¿sí? Folículos pilosos, glándulas sebáceas. Aquí tenemos glándulas sebáceas. Toda esta es la dermis. Más abajo está la hipodermis, que es principalmente tejido adiposo. Acá no se ve, ¿ya? Entonces vemos acá la epidermis principalmente, ¿no es cierto? Que es un poquito más oscura, que es la parte más celular, la parte importante, digamos, ¿sí? La más importante. Acá el estroma en la dermis, o sea, el tejido que predomina en la dermis, es un tejido conectivo denso y regular, ¿ya? Como habíamos dicho, también aquí están los anexos, como ser los folículos pilosos, ¿eh? Aquí están las raíces de los folículos pilosos, ahí están los infundíbulos, y aquí está la luz por donde emerge el pelo, ¿sí? Aquí están las glándulas sudoríparas, aquí se ve un grupo de glándulas sudoríparas. Bien, entre las texturas de la piel existen dos extremos, la piel gruesa y la piel fina. La piel gruesa, la más gruesa es esta. Aquí esta es la imagen histológica. Se llama así porque tiene una gruesa capa de queratina, miren. Gruesa capa de queratina. ¿Y dónde encontramos esta piel así de gruesa? Digamos en la parte representativa es el talón, Entonces, la piel es más gruesa en los sitios de apoyo, comparando con la piel fina, que son apenas unas cuantas, digamos, capitas, fibritas de queratina, donde realmente es fina, es delgada, ¿no es cierto? Este es la epidermis, ¿no es cierto? Esta es la dermis, ¿ya? Entonces, ¿dónde encontramos la piel más fina? Encontramos a nivel de los párpados, ahí es la piel más fina. Y la más gruesa a nivel de los talones. Obviamente, mientras esa piel esté sujeta a un microtraumatismo constante, bueno, pues va a ser más gruesa, ¿no? La función hacia el órgano, dicen. Está bien, no hay problema. Bien, entonces vamos a ir por partes. Vamos a interiorizarnos en lo que es la epidermis. En la epidermis encontramos una población celular bastante diversa, de las cuales las células más importantes son los queratinocitos, cuya función es la queratinización. ¿Y qué significa queratinización? Producir queratina. Aquí está una muestra de lo que es un queratinocito. Ahí están. Son células que tienen, mientras maduran, digamos, tienen distintas formas. Vamos a ver eso. Los melanocitos, ahí están, son células que tienen bastantes prolongaciones. Miren, ahí está su núcleo. Prolongaciones que se insinúan entre los queratinocitos. ¿Y cuál es la función de los melanocitos? La pigmentación o melanización. ¿Ya? Luego tenemos las células de Langerhans. Aquí están. ¿Sí? Estas células de Langerhans en realidad son macrófagos muy especializados, ¿no? Los macrófagos, que acá funcionan como células presentadoras de antígenos. Por tanto, su función va a ser inmunológica. Y por último tenemos a las células de Merkel. Ya son células que cumplen una función sensorial, porque estas detectan procesos físicos, ¿no es cierto? Digamos, presión, estiramiento, en fin, ¿no? Y miren ustedes, están en relación con una neurona sensorial, ¿no? Ahí está, con una neurona sensorial, ¿ya? Entonces, esas son las principales, bueno, esas son todas las células que van a poblar la epidermis.
¿Y cómo se organizan los queratinocitos? Aquí estamos viendo solo queratinocitos. ¿Ya? ¿Cómo se organizan? En estratos. Aquí tenemos la membrana basal. Las células que están en relación directa con la membrana basal son células generalmente cilíndricas. Miren, cilíndricas. ¿Sí? Entonces, a esto llamamos el estrato basal. Son células bastante oscuras porque tienen un retículo endoplásmico y bastantes ribosomas. Por eso son algo oscuras. A medida que van madurando, estas se dividen y van a pasar digamos, a un nivel superior. Entonces pasan aquí al centro de toda la epidermis, ¿no es cierto? Donde son más rosaditas, ¿no es cierto? Entonces, acá se caracterizan por presentar estas estructuritas que ven ustedes, ¿ya? Son los puentes intercelulares, que en realidad son desmosomas, ¿no es cierto? Por estos puentes que antes llamaban espinitas, bueno, la llamaban el estrato espinoso. Estas células se siguen dividiendo y van madurando y subiendo a un nivel superior, digamos así. Entonces, en esta zona ya encontramos unos gránulos densos de queratohialina que se llama. Entonces, es por eso que acá vamos a llamar estrato granuloso. ¿Ya? Por los densos gránulos de una proteína llamada queratohialina y otros gránulos más que vamos a ver prontito. Entonces, estas células a poco acá ya van muriendo, miren, mueren y finalmente quedan células aplanadas, células totalmente aplanadas y ya muertas, sin núcleo, pero llenas de esa proteína que es la queratina. Entonces, este último, el estrato más superficial, llamemos así, vamos a denominar estrato córneo. ¿Ya? Estrato córneo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas células están programadas para morir. ¿Y cuál es la función? Básicamente la de barrera, los queratinocitos. Protección. Aquí tenemos un melanocito, por ejemplo. Miren, un melanocito. Acá tenemos una célula de Langerhans. Bueno, está bien. ¿Ya? Pero estamos hablando ahora de los queratinocitos. Miren, y los queratinocitos basales se unen a su membrana basal mediante hemidesmosomas. Bien. Bueno, acá tenemos nuevamente el epitelio cutáneo, ¿no es cierto? Este es un esquema. Ahí vemos una célula de Merkel, ¿ya? Acá vemos una célula de Langerhans. Todos estos son queratinocitos, los más abundantes. Aquí están en el estrato basal. Aunque vemos un melanocito, miren, con sus granulitos acá, ¿no? Estas células con sus prolongaciones dendríticas, llamemos así. Bueno, aquí está. Estas son el estrato granuloso. ¿Ya? Aquí estas células a veces son un poquito más claras, ya muertas células, pero son más claras porque no tienen la queratina muy madura. Entonces, por eso se llama estrato lúcido. Y este estrato lúcido generalmente se ve en las pieles gruesas, Y aquí está el estrato córneo, ¿no? Que son queratinocitos muertos, básicamente. Bueno, aquí vemos un corte histológico, ¿sí? Una piel gruesa, ahí está el estrato córneo. Aquí vemos el estrato lúcido, un poquito más compacto. Ya, el estrato lúcido. Acá está el estrato granuloso. Miren, las células tienen una serie de granulaciones oscuras, los gránulos de queratohialina. Todo este es el estrato espinoso, ¿ya? Y este es el estrato basal o germinativo. Ahí está. Este es tejido conectivo. Este tejido conectivo que está entre estas prolongaciones, miren, del epidermis, estas prolongaciones, ¿sí? Se llaman crestas epidérmicas, estas, sí, crestas epidérmicas. Y entre dos crestas se encuentra este tejido conectivo que es laxo, que es la papila dérmica, Esto ya corresponde a la dermis. Aquí tenemos otra papila. Esta es una cresta y otra cresta. Bien. Y aquí tenemos el proceso de queratinización. Un esquema donde está una célula basal, una célula espinosa y una célula granulosa. Bien. Entonces, ¿qué pasa en el estrato basal? Aquí está la membrana, aquí está un hemidesmosoma y aquí un desmosoma, ¿verdad? Aquí encontramos una serie de organelas.
mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso, ribosomas. Y como sabemos es que los ribosomas y el retículo endoplásmico son los que se encargan de sintetizar proteínas, ¿sí? Proteínas. Y la proteína final es la queratina. Bueno, y también estamos viendo acá que sintetizan estos filamentos intermedios, ¿sí? Filamentos intermedios, que son filamentos de queratina, todavía no muy madura. Estos son los tonofilamentos, filamentitos sueltitos, ¿sí? Entonces, en el estrato espinoso van madurando y apareciendo una serie de gránulos que salen del aparato de Golgi, ¿no es cierto? Salen del aparato de Golgi. Y aquí tenemos los cuerpos laminares, por ejemplo. Estos cuerpos laminares que son ricos en un material lipídico y que vamos a ver enseguida para qué sirve. Ahí está el retículo endoplásmico rugoso, ribosomas, los tonofilamentos que se van agrupando y van a formar unos elementos más gruesos que se llaman las tonofibrillas, ¿sí? Los tonofibrillas. Aquí otra vez vemos el desmosoma, ¿no es cierto? En el estrato granuloso empiezan a aparecer unos gránulos, así también gránulos, producidos o que nacen en el aparato de Golgi, pero que tienen otra proteína, ya esta es la queratina, o la queratoyalina, digamos, que es la precursora de la queratina, la queratoyalina. Y hay abundantes tonofibrillas. Acá dice tonofilamentos, pero en realidad son tonofibrillas. Los tonofilamentos son más sueltitos, más delgaditos y están sueltos por acá en las células basales. Pero ya en las espinosas y en las granulosas, células granulosas, ya son tonofibrillas, porque los tonofilamentos se agrupan. Entonces, es así como ocurre la cosa, ¿no es cierto? Y ahora, la queratina, ¿de qué manera se va a formar? Es la mezcla, ¿sí? Cuando ya la célula muere, las tonofibrillas o tonofilamentos, como quiera llamarse, se mezclan con el contenido de la queratoyalina, ¿no? De estos gránulos de queratoyalina, con la queratoyalina. Entonces, las tonofibrillas más la queratoyalina forman la queratina. La queratina que se expresa totalmente en estas células que son las células muertas, ¿no es cierto? Ahí está el estrato lúcido córneo, ¿sí? Entonces, estas son células muertas queratinizadas. Ya desaparece el núcleo, desaparecen las organelas, etc. Son células muertas, ¿sí? ¿Y qué pasa con los cuerpos laminares? Estos cuerpos laminares van a expulsar su contenido mediante exocitosis, ¿ya? Y este material lipídico sirve en parte como una barrera lipídica, ¿ya? Que va a proteger a las células estas, y en parte como un cemento para que las células estas no se desprendan muy fácilmente, ¿sí? Un cemento, una sustancia cementante, ¿sí? Que las mantiene unidas, sobre todo a las más internas, porque las más externas ya son más viejas y se liberan con facilidad, se exfolian con facilidad. Entonces, estas células que están las más superficiales, algunos autores han llamado el estrato disyunto, porque el cemento ya está gastado, digamos así, entonces estas fácilmente se eliminan, ¿no es cierto? Entonces ese es el proceso de queratinización. Ahí vemos, ¿no es cierto? Otra vez, la epidermis, ¿sí? Ahí vemos el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Esta es una piel fina, ¿ya? Aquí vemos la dermis, ¿no es cierto? Y acá vemos estas células, miren, ahí están. Estas células que son claras, son células claras, bien redonditas, ¿sí? Estas son las células melanocíticas o simplemente melanocitos. Melanocitos. Bueno, aquí están las células del estrato espinoso, miren. Son células poligonales, redondeadas, y presentan estos puentecitos, miren, como espinitas. Parecen un trillo, ¿no? Tienen forma de trillo, ¿no? De los durmientes de un tren, o las vías de un tren, de un ferrocarril. ¿Ya? Entonces, por eso que se llaman estrato espinosos. En realidad, se las llaman también epiteliofibrillas o bien puentes intercelulares. ¿Y qué dijimos que son estos puentes intercelulares? No son nada más que
Desmosomas, desmosomas. Bien, ahí vemos a los desmosomas, ¿no? Con la microscopía electrónica. El estrato granuloso y córneo. Aquí está el estrato córneo. Este es el estrato lúcido. Este es el estrato granuloso verdadero. Miren, todavía está viva la célula porque se ve el núcleo, pero presenta una serie de gránulos oscuros. Estos son los gránulos de queratoyalina. Estos son los espinosos. Miren, ahí están las células espinosas. Bien. Ahora vamos a la pigmentación. Entonces, la pigmentación de la piel depende de la cantidad de pigmento, y el pigmento de este es la melanina. Esta es una tinción especial. Aquí está la epidermis, una tinción especial en base a sales de plata, que pone de manifiesto la melanina, ¿no? Y los melanocitos se los puede ver claramente, ¿ya? Los melanocitos. ¿Por qué les digo esto? Porque si vemos en una tinción ordinaria, hematoxilina y eosina, miren, los melanocitos tienen citoplasmas claros, ¿ya? Pero estos sintetizan pigmento, pero ese pigmento no se presenta en el melanocito, sino el pigmento es depositado en las células vecinas o en las que están por encima, ¿sí? Ahí están, ¿no? Estos son queratinocitos granulosos pigmentados. Esta es una cresta. Esta es una papila y esta es otra papila. Ya, ahí están los melanocitos. Vamos, chicos. Y aquí tenemos el esquema. Ya, este es el melanocito. Miren, dijimos que presenta una serie de prolongaciones que se insinúan entre los queratinocitos vecinos. Entre los queratinocitos vecinos. Aquí una célula basal, células espinosas. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este proceso de melanización? Bueno, aquí, como todo este producto es básicamente proteína, entonces empieza en el retículo endoplásmico rugoso, llega al Golgi y del Golgi salen las proteínas que ya van a ser procesadas para luego formar el pigmento, ¿no? Entonces vamos a ver enseguida cómo se produce esto. Bueno, entonces vemos acá que aquí están los gránulos, ¿no es cierto? Estos gránulos que se llaman los melanosomas o premelanosomas o promelanosomas, ¿sí? Ahí están, ¿sí? Estos son gránulos que van migrando y van avanzando a través de estas prolongaciones para luego depositarse en las células vecinas. Miren, en las células vecinas, ahí están, ¿sí? Entonces, cuando están ya dentro de las células se llaman los melanosomas, Estos son los premelanosomas y ahí están los melanosomas, ¿sí? O gránulos de melanina también se llama. ¿Y en qué consiste este proceso? Primero, antecitos, miren, acá dice algo, unidad melanoepidérmica. ¿Qué significa esto? Unidad melanoepidérmica significa un melanocito más el número de queratinocitos que están en contacto con él, con el melanocito. Por ejemplo, este melanocito está en contacto con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 queratinocitos. Entonces, estos 7 queratinocitos más el melanocito sería la unidad melanoepidérmica. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo sucede todo eso. La tirosinasa es una enzima que está producida ahí en el melanocito. Gracias a la radiación ultravioleta, esta se activa, ¿sí? Entonces tenemos acá la tirosinasa activa. ¿Y dónde actúa? En este aminoácido que se llama tirosina. Gracias a la tirosinasa se convierte en dopa, quiere decir dioxifenilalanina. Entonces, esta misma dopa, por acción de la tirosinasa activa, se convierte en dopaquinona, ¿ya? Y esta dopaquinona sigue dos caminos, ¿no es cierto? Entonces, mediante la cisteína o por intermediarios indólicos, estos se van a producir las eumelaninas. Y estas eumelaninas, ¿qué función van a tener? Bueno, son los pigmentos pardos o negros, dan coloración oscura, principalmente en personas morenas, ¿sí? Entonces, la otra que está por la vía de la cisteína dopa, ¿no? Están las feomelaninas,
Pigmento amarillo rojo, parduzcos, ¿sí? Que dan coloración clara, dice, principalmente en personas de tez blanca, las feomelaninas. Los tricrocromos, pigmentos feomelanínicos solubles en ácidos, ¿sí? Están aislados en cabellos pelirrojos humanos y en melanosomas. Bueno, entonces trico significa cabello, ¿no? Son color de los cabellos, dicen, dan color a los cabellos. Bueno, y eso sería el asunto. ¿Qué pasa con las células de Langerhans y de Merkel? Bien, ahí está la célula de Langerhans, ¿no es cierto? Ahí tenemos el estrato córneo, lúcido, granuloso, espinoso, basal. Ahí está la dermis. Célula de Merkel, célula de Langerhans. Entonces, la célula de Langerhans dijimos que cumple una función inmunológica. Es una célula presentadora de antígenos. La célula de Merkel, o disco de Merkel también llamado disco táctil, bueno, es una célula sensorial. Sí, sensorial. Bien, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo acá. Aquí estamos viendo la epidermis, ¿no es cierto? La epidermis superficial, la epidermis, ¿no es cierto? Ahí está la célula de Langerhans, ¿sí? La célula de Langerhans, perdón. Estos son los microorganismos patógenos que ingresan, ¿sí? Ingresan. Entonces, una vez que ingresó el microorganismo patógeno, ¿sí? Este inmediatamente los atrapa y los procesa, los fagocita, los procesa, ¿ya? Y de alguna manera, ¿sí? Estos patógenos también van a estimular a los vasos sanguíneos, a la microcirculación, para que empiecen a salir los glóbulos blancos, ¿ya? ¿Para qué? Para que estos van a actuar para destruir a los invasores que llamamos aquí, ¿ya? Llamemos a los invasores. Perfecto. Pueden actuar directamente, no hay problema. Pero hay el proceso de la célula presentadora de antígeno es que el antígeno, que son productos de los microorganismos que han fagocitado, ¿sí? Van destruyéndolos y salen de la epidermis, entran a los linfáticos y llegan hasta el ganglio linfático, ¿sí? Donde estimulan a la corteza y a la paracorteza para que se produzcan o proliferen las células B o los linfocitos B y los linfocitos T. Pero estos linfocitos B y T ya están sensibilizados contra el antígeno que ha presentado esta célula de Langerhans. Mire, está aquí presentando, ¿sí? A los linfocitos T y a los linfocitos B. Se los está presentando, los está sensibilizando. ¿Para qué? Luego se produzca la respuesta inmunitaria. ¿Ya? La respuesta inmunitaria. Eso es importante. Bien. Ahí estamos viendo la célula de Merkel. Es más rosadita, ya más rosadita, un poquito más, digamos, el núcleo es más difuso. En cambio, el melanocito, miren, tiene un núcleo más grande e hipercromático. Bueno, veamos con esto. ¿Qué pasa con la célula de Merkel? Ahí estamos viendo, ¿sí? Está siempre conectada con una terminal, ¿no? Con una terminal axónica de un nervio sensorial. Les decíamos que las células de Merkel son mecanorreceptoras, ¿ya? Estos detectan cambios como ser presión en la piel, estiramiento, ¿ya? Y, bueno, deformación también, claro, claro que sí, ¿ya? Entonces, esa es la característica de la célula de Merkel, ¿no? Mecanorreceptor, célula sensorial. Bien. Perdón. Ahora sí, perdón. En la dermis, jovencitos, miren acá. Este es la epidermis, el estrato córneo, el estrato lúcido, que es muy, muy poco acá. Les decía que el estrato lúcido es mucho más visible en las pieles gruesas, ¿no? Ahí está el estrato granuloso, espinoso y el basal. Aquí vemos el basal. Estas son las papilas dérmicas. Esta es la cresta epidérmica, ¿sí? Dos papilas entre una cresta. Aquí vemos más panorámicamente, ¿no? Epidermis, dermis, hipodermis, ahí tejido adiposo. Aquí están algunos anexos. Glándulas sudoríparas, un folículo, glándula sebácea. Bien. La dermis, entonces, esto es lo que queremos ver. ¿Qué pasa con la dermis? La inervación llega a toda la piel, ¿sí? A toda la piel. Entre estos nervios que llegan tenemos las terminaciones nerviosas libres,
que finalizan en el estrato granuloso y perciben temperatura, dolor y son encargadas del tacto fino, Entonces, obviamente, esto vamos a encontrar abundantemente a nivel de los pulpas, ¿no? De los dedos, pulpejos de los dedos, en los labios, ¿sí? En la lengua también, ¿por qué no? Y también tenemos las encapsuladas. Ahí están los corpúsculos de Pacini, que están en la dermis profunda, dicen, prácticamente en el límite dermis-hipodermis, ¿sí? Y son también mecanorreceptores. Detectan presión, vibraciones. Los corpúsculos de Meissner son receptores táctiles localizados en las papilas dérmicas, perdón, no son térmicas, son dérmicas. Luego, los corpúsculos de Ruffini, que también son mecanorreceptores. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, el ejemplo que habíamos visto. Las terminaciones nerviosas libres, ¿sí?, que llegan hasta la epidermis. Ahí tenemos también, ¿sí? Las células de Merkel que están, que no se las ve muy bien, pero están en la capa, el estrato basal, dijimos, ¿no? Las células de Merkel. Ahí están los corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini. Bueno. Anexos cutáneos. Anexos cutáneos se consideran a los folículos pilosos, perdón, ahí está el folículo piloso, glándula sebácea, glándulas sudoríparas. Aquí tenemos una glándula sudorípara y otra, ¿no es cierto? Aquí podemos ver también la vascularización. Miren, estas son arteriolas, ¿sí? Que terminan, digamos, en el límite dermo-hipodérmico. Luego estas vienen unas arterias paralelas que se capilarizan a nivel de las papilas dérmicas, ¿sí? Ahí están las papilas dérmicas. Bueno, aquí estamos viendo una glándula sudorípara. Hay dos tipos de glándulas sudoríparas. Las glándulas ecrinas o merocrinas pueden ser, y las glándulas apócrinas. Entonces, una glándula sudorípara ecrina son las más abundantes, obviamente, y están distribuidas en toda la piel, con mayor abundancia a nivel de la planta de los pies, las palmas de las manos, ¿no es cierto? Entonces, sus adenómeros son enrollados, ¿no? Glomerulares, dijimos. Y este es su conducto excretor que termina en el borde libre, ¿no? Allí termina en el borde libre. Este es el porito, que se llama el acrosiringio. ¿Ya? Y aquí tenemos la apocrina. Esta es la glándula apocrina. Es más gruesa. Ahí está el adenómero también glomerular enrollado. Ahí tenemos su conducto excretor. Y estas terminan en el cuello del folículo piloso. Miren, ahí termina, en el cuello. No terminan libremente en la superficie, sino en el cuello del folículo piloso. ¿Ya? Y luego tenemos acá la glándula sebácea que también termina en el cuello del folículo piloso. Y aquí tenemos el folículo, ¿no? Este es el infundíbulo y esta es la raíz. Aquí está el músculo erector del pelo también. Es un anexo cutáneo. El músculo erector del pelo. Bueno. ¿A qué se llama la unidad pilosebácea? Se denomina al folículo piloso. ¿Sí? Aquí está la raíz, ahí está el pelo que está emergiendo a través de este orificio que es el acrotriquio. Esta es la glándula sebácea y aquí vemos el músculo erector del pelo, que se inserta en el vértice de una cresta, y a nivel del envoltorio, ¿no es cierto? Del envoltorio de la vaina, ¿no? De la raíz pilosa. Músculo erector del pelo. Bueno, entonces este músculo erector del pelo es el que cuando se contrae pone pues los pelos de punta, miren, a nivel del gato que se asusta, cuando sentimos alguna emoción fuerte, y lo que normalmente se llama, ¿no? La piel de gallina, así es por la contracción del músculo erector del pelo. ¿Y los pelos cómo se distribuyen? Entonces tenemos acá los pelos espesos a nivel del cuero cabelludo, cejas, pestañas, barba, bigote, axila, en la región torácica anterior, axilas, en la zona de acá, genital también,
¿sí? Entonces ahí se distribuyen los pelos espesos. Pelos finos en la mayor parte de la superficie corporal, ¿no es cierto? Y zonas con ausencia de pelos solamente estarían parte de la cara, las palmas y las plantas de los pies. ¿Mm? Bueno. Entonces tenemos acá los folículos pilosebáceos. Ahí están, ¿sí? Los folículos pilosos, ahí están las raíces, ¿sí? Ahí están las glándulas sebáceas, todas estas son glándulas sebáceas. Probablemente este es un corte de cuero cabelludo, ¿no? Este es hipodermis. ¿Mm? Hipodermis. Aquí se ve, miren, el músculo erector del pelo, ahí está. Ahí es. Tejido muscular liso, músculo erector del pelo. ¿Ya? Entonces, aquí es lo que estamos viendo eso, ¿no es cierto? El folículo piloso. Aquí vemos, ¿sí? El acrotriquio, el músculo erector del pelo, la glándula sebácea. Todo este es el folículo, esta es la raíz del folículo. Aquí una glándula apocrina, miren. El adenómero, el conducto excretor que termina en el cuello. Esta es una ecrina, ¿ah? Que termina en la superficie libre. Y este porito se llama el acrosiringio, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo un corte, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte vamos a ver la papila pilosa, una papila pilosa, muy, digamos, vascularizada, muy vascularizada, ¿sí? Entonces, la papila. Luego viene toda esta zona que está acá, justamente en la parte más distal del folículo, que es un conjunto de células, que es la zona queratógena, o también se llama la matriz folicular, ¿ya? Toda esta porcioncita más dilatada, ¿no? Es el bulbo piloso. Entonces vemos aquí las distintas etapas del crecimiento del pelo. Entonces, este pelo no es nada más que queratina, una queratina más dura que la queratina superficial que tenemos en la piel, ¿sí? Y además hay muchos melanocitos que van a determinar el, eh, el color del pelo, ¿sí? El color del pelo. Y aquí está egresando por este orificio que es el acrotriquio. ¿Sí? Bien. Ahí vemos, miren, este es el bulbo, ¿no es cierto? El bulbo. Aquí está la papila, ¿sí? Vemos acá es la zona queratógena o matriz, ¿sí? La matriz. Ahí vemos los queratinocitos. Y estas son las capas que envuelven al pelo, ¿sí? Al folículo piloso, quiero decir. ¿Sí? Aquí ya se está formando estas células, van a morir para formar el pelo, ¿no? Aquí estamos viendo cortes transversales de los folículos pilosos. ¿Sí? Ahí está el pelo, este es el pelo. ¿Ah? Esta de acá se llama la vaina radicular interna. Interna, perdón. Esta de acá es la vaina radicular, perdón, otra vez. Esta es la vaina radicular externa. Vaina radicular externa. Y ahí esta es la vaina, ¿no? La vaina de tejido conectivo. ¿Sí? La vaina de tejido conectivo. ¿Mm? Este es un nerviosito. Bueno, este ya es lo mismo, ¿verdad? Ahí estamos viendo, ¿sí? Esta es la glándula sebácea. Este es el folículo, miren, la glándula sebácea. Es una glándula de tipo holócrina, ya que está liberando su contenido a la luz del folículo, ¿no? Es un material sebáceo, como su nombre lo indica. ¿Mm? Bien, ahí estamos viendo glándulas sebáceas. Aquí está el pelo, ¿sí? Esta es la pared del folículo, ¿no es cierto? Esta sería la vaina radicular externa y esta la interna, músculo erector del pelo. ¿Mm? Ahí estamos viendo las glándulas sudoríparas, sebáceas. Ahí estamos viendo aquí. Esta es la ecrina o merocrina, ¿sí? Ahí estamos, este es el adenómero, este es el conducto excretor, que termina, y está la gotita de sudor. ¿Mm? Entonces, este es un sudor líquido muy parecido al agua, ¿sí? Rico en sodio. ¿Mm? Entonces ahí tenemos el sudor, ¿verdad? Este es el acrosiringio. Sí, otra glándula sudorípara, merocrina o ecrina simplemente, ecrina. ¿Eh? Son las más abundantes. ¿Eh? Ahí estamos viendo la histología del adenómero. ¿Eh? Adenómero. Estos sí son conductos excretores. Estas son las células del adenómero, las que producen el sudor.
¿Ya? Ahí tenemos una serie de celulitas que son las células mioepiteliales, ¿no? Células mioepiteliales que tienen capacidad contráctil, que exprimen al adenómero para que expulse el sudor. Miren, ahí está la epidermis, ahí tenemos el estrato lúcido y el estrato córneo. Toda la dermis. Bien. Las apocrinas tienen su localización, como les decía, en regiones específicas, ¿no? Como ser en las axilas, ¿sí? Ahí vemos, ¿sí? Está sudando, ¿sí? Y la calidad de esta secreción apócrina es un poco más espesa, lechosa, ¿ya? Y si no se tiene mucho cuidado, entonces, como la secreción apócrina son porciones de la célula del adenómero que es expulsada con el producto, entonces estas se fermentan y despiden en un olor algo desagradable, ¿no? Entonces, esa es la característica de las glándulas apocrinas. Ahí vemos, miren, tenemos la luz, son mucho más amplias que las otras, y vemos estas partecitas, ¿no? Que se decapitan y estas porciones de las células excretoras, entonces se eliminan juntamente con la secreción, ¿no? Ahí vemos una panorámica. Apocrinas. Vamos a ver luego las faneras, ¿no? Se llaman así faneras. ¿Y qué son las faneras? En realidad son simplemente los pelos, no el folículo piloso, sino el pelo y las uñas, ahí estamos viendo, ¿sí? Esto que estamos viendo se llama la placa ungueal, que está descansando sobre un tejido blando en la falange distal de los dedos, que es el lecho ungueal, ¿sí? El lecho ungueal. Ahora, vean ustedes, esta placa se introduce, miren, en este pliegue, en este repliegue de la piel, ¿sí? Que se llama la raíz ungueal. La raíz ungueal. A este nivel se encuentran la célula queratógena o la porción queratógena, que es la matriz ungueal, que es la que produce esa proteína durísima, ¿sí? Que va a convertirse en la uña, ¿no es cierto? La uña. Entonces, esa zona de la matriz se puede ver a través de la uña como una zona blanquecina, que es la lúnula. La lúnula. Aquí está el cuerpo de la uña y este es el borde libre, ¿ya? Entonces, acá tenemos esta zonita que está, el ingreso de la placa ungueal en este tejido, que es la raíz, ¿sí? Es el eponiquio, se llama esto, es el eponiquio. Y acá miren, en el borde libre, por debajo, hay también una especie de espacio donde se llena de mugre, perdonen ustedes, ¿sí? Aquí está, que es el lecho ungueal, ¿no es cierto? Este es el hiponiquio, el hiponiquio. Este es la falange distal y este es matriz, ¿no? Con bastante tejido, células adiposas, ¿ya? Aquí vemos la histología. Ahí está la placa, el eponiquio, ¿no? Esta es la cutícula, el hiponiquio. Ahí están, aquí se ven inclusive las huellas digitales, miren. Como es una zona que está en bastante actividad, es una piel gruesa, ¿no? La del pulpejo de los dedos, los pulpejos de los dedos. Estos son los huesos. Este es el lecho ungueal. Esta es la raíz, la raíz. Bueno, aquí vemos con mayor detalle, ¿no es cierto? Esta es la zona queratógena. ¿eh? Este es el eponiquio, esta es la cutícula. Esta es la raíz de la uña. Muy bien, jóvenes, con esto terminamos este tema, que es para el tercer parcial. Muy bien. Que les vaya bien, cuídense. En verdad fueron inexplicables. Quisieron hacerle creer a la gente que Henry Paul había manejado en estado de ebriedad y que el accidente había terminado con
la querida princesa Diana. Al-Fayed también cree que las autoridades francesas y que agentes de otra nación son responsables de las muertes. Al-Fayed sostenía que su hijo y Diana habían sido asesinados. Y que fueron el servicio de inteligencia MI6 junto con las autoridades francesas. Mientras la policía francesa sigue la investigación del accidente, un nuevo testigo aporta un dato sorprendente. Un hombre, François Levitz, aseguró que estaba en el túnel en el momento del accidente. Dijo que había una moto detrás del Mercedes y que lo seguía de cerca. Así que Henry Paul, que manejaba, aceleró y luego la motocicleta sobrepasó al Mercedes. Y luego, François Levistre vio una luz que era muy fuerte e intermitente. Y se oyó un fuerte ¡pam! Y Henry Paul chocó contra el 13º pilar del túnel. Y la motocicleta pasó el auto y salió rápido del túnel. La historia de la luz intermitente recorrió todo el mundo. Y generó la pregunta de si se trató de un paparazzi con